En todos los países es importante en todos los países chequear cómo están insertadas las clases sociales. En todo el mundo todavía hay clases sociales, eso también lo vamos a discutir. Y por otra parte, cuál es la cultura evidente, implícita en cada lugar y cómo esa cultura puede afectar también el movimiento de las clases sociales. Son dos temas diferentes, pero que se interpenetran mucho. Después vamos a ver otros temas que también los voy a dar de a dos porque son temas que están bastante unidos. Este, entonces, empecemos con la parte cultural. ¿Qué se entiende por cultura? Tradicionalmente hay tres definiciones de cultura eh, que vienen desde la antropología y la sociología. Un primer momento en que podemos pensar la cultura es cultura versus naturaleza, es decir, son dos cosas ahí que se diferencian. Por ejemplo, hay hombres primitivos que se meten en una cueva para resguardarse del frío, de la lluvia, se protegen ahí dentro de la cueva. Esa cueva ya está, es una cueva que está en una montaña, y ellos se meten ahí. Otra cosa es por lo menos una choza. Hay una choza. Esa choza es bastante primitiva, pero la han hecho los seres humanos. Pues bien, la cueva es la naturaleza, ya está hecha, es natural. Mientras que la choza, aunque sea una construcción muy simple, ya es cultura, porque la han hecho los seres humanos. Entonces, cultura sería todo lo que el ser humano hace, la obra del ser humano. Y naturaleza es lo que ya está. Esa cueva, las montañas, las selvas, los ríos, este, toda la vegetación, todo lo que ya está, que no lo hizo el ser humano. En cambio, todo lo que hace el ser humano, a partir de su propio trabajo, de su inteligencia, de su creatividad, eso ya es cultura. Segundo, podemos pensar la cultura como el conjunto de las obras hechas por un pueblo en un lugar determinado, en una época determinada. Así, por ejemplo, podemos hablar de la cultura egipcia, de la cultura hebrea, de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura incaica o de la cultura azteca, ¿no es cierto? Es decir, todo ese conjunto de actividades que se ven como cultura y que se pueden diferenciar en el tiempo como culturas específicas. Eh, Así, por ejemplo, se pueden hacer precisiones. Esto es de la cultura egipcia de la época de Amenhotep, o de la época de Tutankamón, o de la época de tal o cual. Esto es una cuestión hebrea de la época de Moisés, o esto es una cuestión griega de la época de Tucídides, o de la época de Homero, o de la época de Platón. Eh, Se pueden especificar a qué etapa cultural estamos hablando, porque aquí entra la historia también. Una sociedad va creando cosas cada vez más interesantes, porque las culturas durante mucho tiempo evolucionan. Y se puede ver la evolución en el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje de la Ilíada y la Odisea de Homero en Grecia no es el mismo lenguaje que va a usar, por ejemplo, Platón o toda la gente de su época, el lenguaje que utilizan los filósofos o los dramaturgos de esa época, Sófocles, Eurípides. Eh, el griego, el idioma cambia de una época a otra y puede ser más o menos difícil leer el idioma en la versión antigua, como el inglés de Shakespeare, por ejemplo, no es el mismo inglés que se usa hoy. Pero para nosotros hay que tenemos el idioma español, para nosotros hay una ventaja ahí porque Shakespeare usaba muchas palabras en español. Y uno dice, ¿por qué?
porque en esa época España era muy fuerte. Incluso hubieron batallas donde a veces ganó España y después ganó Inglaterra, pero España era una potencia en ese entonces, en la época de Shakespeare. Y Shakespeare utilizó algunas palabras en español, ¿sí? Tengo yo las obras de Shakespeare en inglés. Si ustedes quieren podemos chequear cómo hay palabras en el español antiguo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en inglés se dice you para decir tú, pero en el inglés de la época de Shakespeare se utilizaba el tú. Se escribiría thou, pero se pronunciaba tú. Es decir, el tú estaba en el lenguaje de Shakespeare y el tú, así fonéticamente, suena igual que en castellano, el tú. Después ya el inglés ha tenido una evolución más complicada y ya se fue cambiando todo el lenguaje. Pero el idioma inglés es complicado porque tiene influencias eh, de muchos idiomas, ¿sí? No se olviden que se le llaman los anglosajones, pero una cosa son los anglos, otra cosa son los sajones, otra cosa son los británicos, ¿cierto? Hay influencia francesa también. En fin, es muy complejo el idioma inglés porque es el resultado de muchos pueblos que han invadido esas islas que se le llaman las Islas Británicas. Entonces cada uno fue dejando parte de su lenguaje. Entonces el inglés es complicado porque es una mezcla de palabras, de reglas gramaticales, pronunciación, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, en el lenguaje tenemos una cuestión cultural. El lenguaje también es una producción cultural y la cultura es todo lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos somos los que hacemos la cultura. La cultura no viene del cielo, ni está hecha como las plantas, es la actividad del ser humano. Entonces, podemos hablar entonces eh, la cultura, la cultura en la época de Shakespeare, por ejemplo, ¿cómo era la cultura inglesa en esa época? ¿Por qué Shakespeare escribía como escribía? ¿Por qué Cervantes, que hizo el Quijote, escribió como escribió? ¿Por qué se pronunciaban las palabras de esa manera? ¿Cuáles son los códigos lingüísticos de la época? La pintura de la época, la música de la época. Todo esto va formando parte de lo que llamamos cultura, es decir, la producción que hace el ser humano de su ambiente, de su hábitat, cómo se construían los edificios, por qué se construían los castillos antes, qué significa un castillo. Castillo no significa solamente una construcción vertical, es todo un ambiente grande, como si fuera una hacienda, digamos. Todo eso es el castillo, es solamente la construcción, es todo. Así que, en fin, eh, esa cuestión de cultura, que es la producción de un pueblo específico en una época específica, es también una buena definición de cultura. Por último, tenemos una definición un poco más restringida, que es la cultura individual que una persona alcanza. Esto ya no se usa mucho, pero todavía, cuando se dice que una persona es culta o no es culta. Entonces se dice que una persona, por ejemplo, tiene cultura universitaria, si ha podido entrar a la universidad, se ha recibido. Entonces se le supone una cultura universitaria, lo cual también es discutible porque hay que ver qué queremos significar con eso. Pero bueno, hay una persona más culta que otra, porque estudió en la universidad, porque sabe idiomas, porque ha viajado mucho. Todo eso le da a la persona mayor conocimiento, mayor capacidad para elegir cosas, para comparar, para enterarse, que una persona que a lo mejor no ha tenido estudios, es un campesino que ha estado atado a la tierra toda su vida, no conoce más que eso, no conoce lugares, no conoce otros idiomas, no conoce nada porque no sabe leer ni escribir. Entonces está atado a un trabajo que no le ha permitido desarrollar otro tipo de habilidades o conocimientos. Entonces, habitualmente se dice que esa persona es menos culta o inculta, porque no ha podido desarrollar
conocimientos, tanto intelectuales o artísticos o conocimiento del mundo. Ahí entonces se dice una persona es más culta que otra, o esta persona es culta, esta persona es inculta. Es otro modo también de utilizar la palabra cultura. Ahora bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque las culturas definen también los problemas sociales. Veamos, en Bolivia, la cultura quechua y aymara se ha mantenido bastante bien hasta el día de hoy. Pero las culturas orientales, las culturas del oriente, han ido desapareciendo. Toda la gente que estaba en Santa Cruz, Beni, Pando, por esos lugares, habían pueblos, culturas muy específicas, y han ido desapareciendo porque a medida que han llegado personas para hacerse cargo, hacendados para hacerse cargo de tierras en ese lugar, le han obligado a esta gente a irse de allí o a trabajar como esclavos. Hay, hay relatos y cuestiones de historiadores, antropólogos, que muestran cómo hay varias culturas específicas orientales que han ido disminuyendo la capacidad de reproducción hasta que han desaparecido. Mucha de esa gente fue obligada a trabajar como esclavo. Entonces, a los matrimonios de esas culturas, ¿sí? Eh, no les quedaba otra que el hombre trabajar como esclavo y la mujer ser prostituta. Eran los únicos trabajos que podían ejercer. Y sobre todo eso, fíjense, la gente de Occidente, de Bolivia, sabe poco o no sabe mucho. Entonces, si bien yo no doy como lectura obligatoria más que el libro de psicología social, pero les voy a ir sugiriendo algunas lecturas y les voy a sugerir una lectura muy interesante sobre las culturas en Bolivia, que es un libro relativamente breve, escrito por dos sacerdotes antropólogos, que relatan muy bien todo lo que ha pasado con las culturas en Bolivia. Muy bien. Y está hecho más o menos en los años 80, 90, por ahí. Eh, o sea que bastante actualizado. Ahora, el problema que yo veo es que la cuestión sigue. Yo pensé que con Evo Morales se iban a recuperar todas las culturas, pero algún problema político hay que yo mismo no lo llego a entender del todo. Pero no se está protegiendo las culturas del Oriente. Se protege solamente los aymaras y quechuas. Pero las culturas del Oriente no se las respeta. Esas quemas de bosques, el camino que quieren hacer por el Tipnis, esa carretera, el maltrato a la gente de ese lugar, todo eso muestra de que el gobierno, influenciado directa o indirectamente por Evo Morales, es un gobierno que quiere especificar su gobierno para quechuas y aymaras, y parecería que rechaza el poder comprender o ayudar o incluso sostener a los pueblos y las culturas del Oriente. Esto es algo que merecería ser discutido a nivel político y cultural y científico. Pero les digo esto para que vean por qué es importante estudiar las culturas. Todos pertenecemos a algún tipo de cultura, de alguna manera. Si hablamos castellano, yo acostumbro a decir castellano, no español, porque así me enseñaron en la Argentina, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, que se tiene que decir castellano, no español, porque en España hay otros idiomas. Ese también es un problema cultural. Dentro de España hay varios pueblos con sus idiomas propios. Y desde mitad del siglo XX hasta ahora, muchas regiones de España están reivindicando el idioma que ellos hablan. Y algunos ni siquiera quieren hablar castellano. No quieren hablar el idioma de ellos. El euskera, por ejemplo, de los vascos. O sea, hay una serie de regiones en España que no hablan necesariamente el idioma castellano. Y si una persona va a trabajar allí, le exigen que hable el idioma de esa región.
aunque hable castellano, no importa, pero para actuar en televisión o en radio, le exigen que hable el idioma de la región, el idioma regional. Eh, entonces, ahí ustedes ven cómo los problemas culturales pueden incluso acarrear problemas políticos, porque el hecho de que se hable castellano en toda España fue una imposición en 1492 de los reyes de España, ¿sí? Los mismos que hicieron el descubrimiento de América. Descubrimiento para el resto del mundo, porque acá la gente que vivía en América no necesitaba que nadie lo descubriera. Pero para los europeos fue novedoso encontrarse con un continente que no conocían. Y veamos, una vez que se descubre todo este continente que se va a llamar América, lo van a llamar los españoles, por Américo Vespucio, que fue el que hizo los primeros mapas. Una vez que se descubre todo este lugar, cambian muchas cosas también, porque se expande el idioma de España a América. Y el idioma que se expande es el castellano, de Castilla. Los reinos de Castilla y León son los que dominan España en ese momento. Han sacado a los árabes, que estuvieron casi 700 años en España, sacan a los árabes y a los judíos de España. Entonces, árabes y judíos se van al África, al norte de África, que el norte de África ya estaba habitado por gente musulmana. Entonces de España se van al norte de África, salen de España. Entonces, esos son los movimientos de los reyes católicos. Sacan a los árabes y judíos de España, hacen el descubrimiento de América, que es una cosa que les vino gratis porque no pensaban hacerlo, y unifican España. Y al unificar España políticamente, les obligan a usar el idioma castellano, es decir, el idioma de Castilla y León. El primer castellano tiene todavía mucha relación con el portugués. ¿Sí? Se le llamaba el idioma galaico portugués, porque estaba entre Galicia y parte de Portugal, ¿no es cierto? Los gallegos. Entonces, es una mezcla, pero una vez que se producen las divisiones políticas, Portugal sigue con el portugués y los reyes de España imponen el castellano como una evolución diferente del idioma. Entonces, por eso se llama castellano en realidad, no se llama español, no es el idioma español, porque en España hay varios idiomas, ¿se dan cuenta? Eh, es como si dijéramos que el idioma boliviano es el único que se habla cuando en realidad es el castellano el que usamos, pero en Bolivia también se usa el quechua y el aymara y otros idiomas. Por eso en realidad está mal decir español, es castellano. ¿Sí? Tampoco podríamos decir que para hablar del quechua, que el quechua de pronto sea el idioma boliviano. El idioma boliviano es el quechua, no señor. El aymara también, castellano también. Entonces, a veces hay confusiones porque hay imposiciones políticas sobre la cultura. Y eso lo vamos a especificar después. Pero la cultura es algo que se mueve permanentemente porque siempre hay ambiciones, imposiciones de un grupo sobre otro. Incluso hay guerras como para hacer desaparecer algunas culturas. Vean, los incas pelearon siempre contra todas las culturas orientales. Nunca los pudieron vencer. Pero en el siglo XX, cuando se supone que es un siglo mejor porque hay aparentemente mayor comprensión entre culturas, más bien han ido haciendo desaparecer todas las culturas del Oriente. O sea, ahí tenemos un problema para estudiar. ¿Qué pasó con los pueblos del Oriente? Porque hay toda una cultura interesantísima que no solamente está muriendo, sino que el resto de Bolivia no la conoce. Los mismos bolivianos desconocen la cultura oriental. Hay literatura, hay leyendas, hay música, hay un montón de cosas interesantísimas. Y la mayoría de los bolivianos lo ignora.
Los bolivianos creen que Bolivia va desde La Paz a Cochabamba y nada más. O Santa Cruz en la parte central, digamos. Pero hay muchas culturas en Santa Cruz, en Beni, en Pando, que están desapareciendo y parecería que a nadie le importa. Esto está sucediendo en otros países también. Hay culturas que están olvidadas y esos pueblos van desapareciendo. Ya esos pueblos por carencia de trabajo, lo que sea, se van reduciendo, hasta que llega un momento en que son tan pocos que ya no tienen capacidad de reproducción. Es decir, la reproducción de las pocas personas que hay no alcanzaría para renovar otra vez una población. Se reduce y las últimas personas que puedan procrear ya son tan pocas que no alcanzan a reproducir el pueblo al que pertenecen. Y ese pueblo desaparece, ya no hay más gente. Eso ha pasado con muchas culturas. Entonces, cuando hablamos de cultura en Bolivia, este es un tema más complejo de lo que parece, mucho más complejo de lo que parece. La gente quiere simplificar las cosas a veces con sus estudios secundarios de colegio, de decir, bueno, hay estas culturas y listo, como si dedicarle 10 páginas a eso fuera suficiente. Cuando en realidad todavía hay mucho que saber y mucho que estudiar acerca de las culturas quechua, aymara, guaraní. Hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar todavía. Se está haciendo, se está investigando. Por ejemplo, el PROIV Andes es una organización que en un momento eligió a Bolivia para hacer sus proyectos acá, que es la enseñanza bilingüe para profesores. Un profesor que sabe castellano, pero tiene que ir a un lugar donde se habla quechua. Entonces, ¿cómo comparar el quechua con el castellano? O un profesor que tiene que ir a un lugar donde hay determinado idioma, determinada cultura, ¿cómo hace? ¿Cómo aprende a manejar dos o tres idiomas? Eh, y ese todavía sigue un poco ese proyecto. El proyecto ya se fue. Nos quedó el edificio que se llama de posgrado, es el edificio que se hizo por el PROIV Andes. Y hay allí para cualquiera de ustedes que les interese, van ustedes al edificio del PROIV y hay una biblioteca grande y hermosa, espero que todavía esté, sobre todos estos temas sobre culturas de toda América. Y cualquier asesoramiento que ustedes quieran, hay gente preparada para esto. Entonces, intelectualmente hablando, hay gente que se está ocupando hace tiempo ya de las cuestiones culturales en Bolivia. Especialmente hay gente extranjera, porque durante mucho tiempo los bolivianos no tenían armas intelectuales para estudiarse a sí mismos. Entonces, por ahí hay que buscar libros escritos por norteamericanos, ingleses, franceses, para enterarse de cómo se descubren las culturas en Bolivia. Pero ya hay literatura. Ahora, lo que me interesa a mí no es solamente estudiar la cultura de Bolivia o las culturas en Bolivia, sino cómo eso se une a cuestiones políticas. Y lo que está siempre el nudo, el centro de todos los problemas políticos, tiene que ver con las clases sociales. Todavía no hemos podido superar la división en clases que tiene la sociedad. Esto viene desde siglos. Han ido cambiando el concepto de las clases, la forma en que las clases se evolucionan, pero seguimos todavía con sociedades clasistas, clase alta, clase media, clase baja. Y eso de clase alta, media y baja ha ido cambiando según las épocas. Ya no tenemos la aristocracia, porque antes había la aristocracia, era la clase alta, había una clase más o menos media, ¿sí? Que podían ser los comerciantes, ¿sí? Los primeros burgueses, y después los campesinos o esclavos. ¿Sí? Un siervo de la gleba se llamaba a un campesino que estaba atado a la tierra. Cuando alguien compraba o vendía la tierra,
la compraba o la vendía con las personas adentro. Las personas eran parte de lo que se vendía. Eso también sucedía en Bolivia, hasta 1952, que hubo la revolución del MNR y la reforma agraria. Pero imagínense, hasta 1952 había esclavitud en Bolivia, porque el pongo, el tradicional pongo, que en Ecuador se decía huasipungo, hay una novela bonita sobre eso, el pongo era como un esclavo, e incluso las familias campesinas, en muchos lugares, estaban atadas a la tierra, y cuando un hacendado vendía, hay por ahí, habría que buscar, pero yo he visto hace tiempo atrás, en periódicos de Bolivia, de aquella época, alguien vendía una tierra y la vendía con todos los implementos, con los animales que había, caballos, todo, arados, eh, casas, construcciones, y la gente que trabajaba ahí también era parte de la hacienda. Entonces el tipo que vendía la hacienda la vendía con la gente también. La gente era parte de la hacienda. Entonces vendían la hacienda con personas y todo. Las personas eran lo mismo que el arado, lo mismo que las casas, lo mismo que los animales. Eh, Eso sucedió en Bolivia, en casi toda América. Entonces, estas diferencias sociales, porque uno dice, bueno, la esclavitud se terminó ya definitivamente con la Revolución Francesa en 1789, pero no, en muchos lugares ha seguido la esclavitud de diferentes maneras, a lo mejor con diferentes nombres. Y hay lugares donde todavía sigue un poco esto. Hay empresas que esclavizan a la gente para que trabaje en determinados rubros. Hay empresas de calzado que van a lugares donde hay gente muy pobre y para darles trabajo, ellos tienen que hacer una parte de esos calzados. Terminan esa parte y la envían otra vez a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos arman el calzado. Nike, por ejemplo, utiliza este tipo de cuestiones. Hay varias empresas que utilizan este asunto de repartir partes de la producción en lugares donde la gente es tan pobre que puede trabajar por monedas, así por miserias. Y con eso, estos empresarios norteamericanos reducen sus costos, porque si hacen todo en Estados Unidos, o hacen todo en Londres, o hacen todo en Múnich, qué sé yo, si lo hacen en un lugar donde hay obreros bien pagados, el producto sale más caro, porque tienes que pagar bien a los obreros y las maquinarias y todo esto. Entonces buscan lugares alejados, donde hay gente muy pobre, le piden permiso al gobierno de ese país y dicen, queremos que gente de este país muy pobre trabaje en esto, necesitamos que hagan, qué sé yo, cordones o que hagan suelas. Entonces, hacen una fábrica para que trabaje la gente ahí por monedas, que para ellos es importante porque están muy pobres. Entonces, los empresarios ricos aprovechan estos recursos para seguir siendo ricos. No necesitan hacer eso. Pueden hacerlo en Estados Unidos, tienen máquinas, tienen obreros especializados, pero tienen tanta angurria los capitalistas que no quieren perder nada. Y si pueden explotar a más gente, lo hacen, y si pueden explotar mejor, lo hacen. Ese es el capitalismo. Entonces, todavía tenemos clases sociales, clase alta, media, baja. Esto viene desde siglos. Cambian los nombres de las clases, pero siguen siendo clases. Cuando se produce la Revolución Francesa en 1789, eliminan a la aristocracia y la burguesía, que era una clase media, sube. Entonces ahí ya hay la burguesía, como lo definió Marx, la burguesía, en primer lugar, la pequeña burguesía y el proletariado, los obreros, los campesinos. Proletariado porque lo único que tienen son sus familias, sus hijos, su prole. Mientras que los que están más arriba, los burgueses, a partir de esa Revolución Francesa, son los comerciantes. Los que antes eran solamente comerciantes suben
eliminan a los reyes, a toda la aristocracia, y suben los comerciantes, la burguesía. Esa burguesía después se transforma en burguesía industrial. Cuando se inventan máquinas y aparece la industria en Inglaterra, eso se va extendiendo por todo el mundo europeo, el hecho de hacer fábricas para fabricar cosas. Porque antes todo era manual. Existía la gente que hacía las cosas manualmente, que a lo mejor eran muy reconocidos. Un tipo que fabricaba zapatos, por ejemplo. Entonces tú ibas, le decías, necesito unos zapatos, se hacía así, te medía, y te hacía muy buenos zapatos que te duraban años. Así era. Eso se llama artesanía. Entonces los artesanos eran tipos especializados en fabricar cosas. No había todavía la industria. Cuando aparecen las máquinas y se establece la industria, entonces hay la posibilidad de fabricar muchas cosas en menos tiempo. Porque un buen zapatero, zapatero que fabricaba zapatos, no solamente que los arreglaba, iba a la gente, le pedía y el tipo dice, bueno, venga en 15 días, voy a tener sus zapatos. Y le fabricaba el zapato. Pero ¿qué pasa? El artesano trabaja las cosas de a uno por uno. Cuando se inventan las máquinas de vapor y otras máquinas, las máquinas hacen muchos productos en cuestión de minutos. Y eso aumenta las posibilidades de volverse rico de aquellas personas que pueden invertir en esas máquinas. Entonces hay inversiones. Son inversiones fuertes a veces. Entonces un tipo quería meterse en la industria. Entonces tenía una hacienda. Vendía toda su hacienda, vendía todo esto, y con ese dinero compraba máquinas, un lugar para las máquinas, etcétera, etcétera. Hace una fábrica y entonces contrata obreros para las fábricas. El obrero tiene que saber leer y escribir, mínimamente. ¿Por qué? Porque el campesino seguía normas tradicionales para la siembra, la cosecha, el cuidado de las cosas. Era algo que se podía transmitir oralmente de generación en generación. Pero la industria es algo nuevo. Tienes que aprender a manejar las máquinas. Y las máquinas además van cambiando. La tecnología se va haciendo cada vez más precisa. Y la gente tiene que aprender la tecnología. Tiene que aprender a usar una máquina, aprender a usar las cosas. Entonces la gente tiene que saber leer y escribir para poder leer cómo se hacen determinadas cosas. O tiene que leer reglamentos de cómo funciona la fábrica. Entonces, el obrero es un tipo que por lo menos sabe leer y escribir. Además, son muchas personas metidas en la fábrica. Personas que como ya no hay mucho trabajo en el campo, se vienen a la ciudad y se meten en las fábricas a trabajar. Pero al principio de la industria, 1800 y tantos, las fábricas son muy terribles porque las máquinas todavía son muy primitivas. La gente que trabajaba ahí en las fábricas moría por accidentes de trabajo o generaban también mucho humo o mucho vapor. Y la gente moría a veces por accidentes de trabajo o por el ambiente. Les pagaban poquísimo, apenas para subsistir. Trabajaba el papá, la mamá y los hijos en la misma fábrica. No trabajaban 8 horas. El llegar al trabajo de 8 horas significó mucha, mucha pelea, muchas luchas, mucha sangre, hasta que se consiguió el horario de 8 horas, porque antes podían trabajar 12 horas continuas. Se explotaba muchísimo la gente. Esa época es terrible, absolutamente terrible. Y hay dos personas en Londres que describen estas cuestiones, cada cual con motivos diferentes. Uno es un escritor, Charles Dickens. Las novelas de Charles Dickens, la mayoría, tiene que ver con esta situación. Son novelas, pero en esas novelas se analiza la vida de las personas en esta época. Y la otra persona es Carlos Marx, que estaba en Londres, y él también describió lo que se veía, y por ver lo que pasaba ahí,
Marx establece una teoría, la teoría marxista, que muestra cómo la historia va cambiando y va cambiando la estructura de las clases sociales. Él es el que estudia especialmente este asunto de cómo con la Revolución Francesa hay un cambio de las clases sociales, de lo que era la nobleza, la burguesía, el pueblo llano, que el pueblo llano podía significar artesanos, podía significar campesinos, etcétera, etcétera. Los campesinos siempre tenían la peor parte de todo. Pero después de la Revolución, la burguesía, que era la clase media, comerciante, sube, desplazan a la aristocracia, ¿sí? Guillotinan al rey, a la reina, a sus hijos, hay un desastre total, y eliminan a la clase aristocrática, que era una clase ociosa, no hacían nada, solamente vivían de las rentas de sus tierras. Y la burguesía era especialmente la clase comerciante, que dice, nosotros somos los únicos que producimos la riqueza económica del país. Los aristócratas no sirven para nada. Entonces, con esa revolución eliminan a la aristocracia y la burguesía se pone como la clase alta. Entonces, a partir de ahí va a aparecer, como dice Marx, se va a ir formando poco a poco la burguesía, la pequeña burguesía y el proletariado. La burguesía entonces son los nuevos ricos que son los industriales. La pequeña burguesía son los intelectuales, aquellos que directa o indirectamente, van a ayudar a la burguesía. Pero la burguesía también va a ayudar a que se forme esa pequeña burguesía. ¿Cómo se forma? A medida que evolucionan las fábricas, van necesitando personas especializadas en diferentes áreas. Y la misma burguesía va creando universidades y carreras para tener los profesionales que necesita. A medida que se van descubriendo cosas y perfeccionando cosas, se van creando las carreras. Un ingeniero industrial no existiría si no hubiera industria. Cuando aparece la industria, las máquinas, aparece todo lo que la industria necesita. O por ejemplo, cuando se descubre que el petróleo sirve para algo, que son los autos, los motores, entonces el petróleo se transforma en gasolina y esto hasta el día de hoy es el gran negocio y la gran cuestión. La gran cuestión. Entonces, los tipos que logran descubrir en un terreno propio petróleo se hacen ricos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la persona que descubre petróleo en un campo que tiene, él es el dueño del petróleo, no es el Estado. Aquí en Bolivia, el Estado es el dueño del petróleo. El Estado es el dueño de todo lo que se encuentre debajo de la tierra. Si tú tienes una hacienda grande y resulta que hay petróleo en tu hacienda, el gobierno se hace cargo, te pagará por ocupar la hacienda, pero el petróleo es del gobierno. En casi toda Latinoamérica es así. Aunque ese petróleo también después llega a pertenecerle a las compañías norteamericanas, que vienen y lo compran, o los norteamericanos traen su ejército y se hacen cargo, directamente te roban tu propiedad. Pero en Estados Unidos, el que tiene petróleo en su campo es dueño de ese petróleo. Entonces él lo vende, él refina el petróleo y lo vende. Así que se hace riquísimo. Los grandes petroleros, especialmente en Texas, en Estados Unidos, son los tipos más ricos de la historia de Estados Unidos. Así que todo acontecimiento industrial va creando riqueza para las personas que están en la clase burguesa, es decir, aquellos que eh, están en la clase alta porque tienen dinero, y tienen dinero porque han descubierto o han invertido o han logrado una industria o han logrado descubrir algo en un terreno. Por ejemplo, acá en Bolivia, los últimos grandes industriales fueron los mineros. Eh, Al principio aquí en Bolivia había plata, entonces los mineros de la plata tenían riquezas, o después con el estaño, los dueños de minas de estaño también.
Ahí es cuando viene la revolución de 1952, que establece la reforma agraria y la estatización de las minas. Le quitan las minas a los dueños de las minas, les pagan un precio y dice, les pagamos esto y váyanse de Bolivia. Y el gobierno se hace cargo de la minería. Pero he leído que en realidad aquí hubo un problema serio que fue cuestionado luego, que a los dueños de esas empresas mineras les pagaron mucho como una especie de reconocimiento de que esas minas eran de ellos. Entonces no solamente nacionalizaron las minas ya no son privadas, son del gobierno, sino que además les pagaron a los dueños de las minas por esto, y les pagaron mucho. Eso es una cosa que se descubrió después. Eh, pero lo importante acá es ver cómo la industria, por ejemplo, va a crear más dinero y va a ser más específica a la burguesía. La clase alta hoy en día es la burguesía. Carlos Marx explicó muy bien todo esto. Es muy interesante leer a Carlos Marx cómo explica él las cosas que han pasado. Otra cosa es discutir los proyectos de Marx, del comunismo, todo esto, eso se puede discutir de otra manera. Pero las descripciones y los análisis que ha hecho Marx de cómo fue cambiando la sociedad, ¿sí? De un sistema patriarcal, esclavista, a un sistema industrial, democrático, es interesante ese pasaje, como lo explica Marx. Así que nosotros tenemos que vernos con las clases sociales que han existido siempre. Se intentó en Rusia, se intentó en China, eliminar las clases sociales. Pero en Rusia se terminó todo ese proyecto comunista. Después les voy a explicar las diferencias entre lo que es socialismo y comunismo. El comunismo es un proyecto que nunca se alcanzó, porque en el verdadero comunismo ya no hay Estado. Eso lo explicó el mismo Marx. Lenin también sabía eso. Pero siempre hubo Estado. Más bien fue al revés. En Rusia o en China ha habido un Estado fuertísimo. No solamente no desapareció, sino que fue más fuerte que antes. Eh, así que eso, para mí, eso es un fracaso, digamos, de la aparición del comunismo. Es decir, no hubo comunismo, no se llegó al comunismo. El Estado comunista, es decir, la sociedad comunista, es una sociedad sin Estado. Los anarquistas también querían que haya una sociedad sin Estado, pero los anarquistas querían una revolución que de inmediato elimine el Estado. Marx decía, no se puede eliminar el Estado de inmediato, porque el Estado es la forma en que se construye una sociedad. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber ministerios, tiene que haber todo esto. Y todo eso, la formación de todo eso se llama Estado. Y además ese Estado tiene límites, tiene toda una región que defender. Entonces está el Estado boliviano, el Estado argentino, el Estado brasileño, el Estado norteamericano. La concepción de Estado es una concepción política que implica límites territoriales, poder del ejército, gobierno específico para dar órdenes, etcétera, etcétera. Toda esa construcción es el Estado. Pero si el Estado va a desaparecer, ¿con qué lo reemplazamos? Ahora, se puede pensar, como alguna vez pensó Marx o los anarquistas también, en una especie de Estado descentralizado. Es decir, la sociedad quedaría dividida, digamos, en gobernaciones. Ya no está el Estado central, sino que hay gobernaciones en cada región. Entonces se llegarían a gobiernos regionales, pero no a un Estado superior con muchísimo poder para poder fregar a todo el resto de la gente, que es lo que tenemos hoy en día. Pero ese, el pasaje hacia eso, primero, pasa por un Estado muy fuerte. Entonces, según el marxismo, primero hay que eliminar el capitalismo, hay que eliminar a los capitalistas, se pasa a un socialismo un poco agresivo porque es impuesto, entonces hay un Estado socialista, y finalmente cuando la economía, la educación, todo ha cambiado, se elimina ese Estado
ya no hay Estado. Entonces, a partir de ahí, todas las riquezas son en común. A cada cual se le da según su necesidad y cada cual trabaja según su capacidad. Esa es la parte final, a la cual no se llegó jamás. Y yo no creo que se llegue jamás. Se llegará a cosas parecidas a esa, pero eso es muy, muy ideal. No creo que se llegue fácilmente a eso. Entonces, en algún momento, en Rusia se dieron cuenta que toda esa construcción socialista fracasó. Entonces, Rusia ya no es comunista ni nada. Es capitalista como cualquier otro país. China también es capitalista, pero mantiene el Estado comunista a nivel político. A mí me parece justificado en lo siguiente. China tiene más de 1.000 millones de habitantes. Es un país enorme. ¿Cómo manejas un país tan enorme? Lo tienes que manejar mediante un orden. Entonces, el Estado chino tiene que mantener una política centralista con el Partido Comunista. Pero económicamente, ellos están desarrollando un capitalismo así feroz, feroz. Entonces, los chinos han sido capaces de pasar por encima de lo teórico. Según la teoría, si económicamente un país es capitalista, políticamente también tiene que ser capitalista todo. Los chinos no, políticamente son comunistas y económicamente son capitalistas. Es una mezcla un poco rara, pero yo entiendo que el Estado chino no se anima a dejar de ser un Estado fuerte por la cantidad de gente que tienen y cómo tienen que planificar para millones y millones y millones de personas. Cuando yo vivía en la Argentina hace 50 años atrás, ya China tenía 700 millones de habitantes. Yo me acuerdo bien de eso porque se hablaba mucho del crecimiento de China. Pero eso hace 50 años atrás. Ahora son más de 1.000 millones. Entonces, para sostener un país así, para controlarlo, necesitas un Estado fuerte. Entonces, por eso los chinos, políticamente, siguen siendo comunistas como un Estado fuerte. Pero económicamente son capitalistas, porque han visto que eso conviene más y han desarrollado industrias, permiten que vengan personas de afuera a invertir, a trabajar. Por ejemplo, uno de los enojos que tenía Donald Trump, el presidente norteamericano que ya se fue, es el siguiente, y su enojo era justificado. ¿Por qué? Porque muchos capitalistas norteamericanos se fueron a la China, y en la China hicieron sus industrias. La industria que tenían en Estados Unidos la desmantelaron, votaron a los obreros y se fueron a la China. ¿Por qué? Porque en la China podían seguir fabricando los mismos productos, pero mucho más baratos, porque el gobierno chino ha permitido que vayan inversores extranjeros a la China y la única cuestión es que los obreros tienen que ser chinos. Claro, no, no vas a llevar a tus obreros norteamericanos allá, tienen que ser obreros chinos y hay que pagarles. Le vas a pagar mucho menos que le pagas en Estados Unidos, pero les vas a pagar puntualmente. Entonces a los norteamericanos les conviene eso, a los europeos también. Entonces van a invertir en la China. Toda su maquinaria, todas sus impresiones se van a la China. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Dejan un montón de desempleados. Los obreros que trabajaban en una fábrica X se quedan sin empleo porque esa fábrica X se va a la China. Y en la China consigue obreros más baratos, que son los obreros chinos. Y trabajan y venden mucho más porque todos los productos chinos siempre son más baratos que el resto del mundo. Y a veces de muy buena calidad, porque los chinos hacen cosas de diferentes calidades, por supuesto. Calidad A, B, C, a lo mejor acá a Bolivia llegan muchos productos de calidad C, pero los chinos saben hacer productos de calidad A. Entonces los fabricantes norteamericanos se van a la China a hacer negocios. Y por eso Donald Trump se enojó. Y ustedes se van a hacer negocios a la China y me dejan acá un montón de desempleados. Entonces, si ustedes no se vienen acá, yo les voy a cobrar doble impuesto. Porque los impuestos tienen que pagarlos en Estados Unidos.
Y ellos dicen, no, vamos a pagar impuestos en la China, sí, pero en Estados Unidos también, porque siguen siendo una empresa norteamericana. Les comento estas discusiones, digamos, para que entiendan cómo se manejan los intereses de la burguesía actualmente. Entonces, la burguesía es la clase social alta que tenemos desde la época de Marx hasta ahora, porque después de la Revolución Francesa cambiaron las cosas en todo el mundo. En todo el mundo fueron haciendo a un lado la nobleza y entró la burguesía a mandar. Antes se suponía que en la Revolución Francesa lo que se llamaba el proletariado o los campesinos también iban a subir de estatus, pero no sucedió eso. La burguesía se hizo cargo del gobierno y siguió tratando a los campesinos igual y siguió tratando a los obreros igual. Entonces, no cambió mucho para mucha gente el panorama. Cambió la parte de arriba. En lugar de nobles, habían burgueses que son los nuevos industriales. Creo que yo les dije que Comte, el que creó la palabra sociología, hizo también un librito que lo tengo por aquí, El Catecismo de los Industriales, donde él explica toda la cuestión de la industria. O sea, Comte fue el primer, digamos, ideólogo de la burguesía, de la industria. Se puede seguir fácilmente toda esta historia. Hay muchos libros y hay muchas cosas para seguir, bastante coherentemente cómo fue la historia de la humanidad desde la Revolución Francesa hasta ahora. Y esa historia tiene que ver entonces con la aparición de la burguesía, la nueva clase alta, que son los empresarios. Y después vienen aquellos que ayudan a la burguesía, la intelectualidad. Nosotros los universitarios somos los ayudantes de la burguesía, somos los pequeños burgueses. No somos burgueses porque no somos dueños de fábricas. Yo por lo menos. No sé si hay algún docente por ahí que tiene una fábrica, pero sé de uno. Pero la mayoría de los docentes somos docentes nada más. ¿Qué hacemos? Aportamos la intelectualidad, aportamos al desarrollo intelectual de un país. Y eso necesita la burguesía. La burguesía después le pide a las universidades o crea universidades propias, privadas, para determinadas carreras que ellos necesitan. Antes, cuando no se sabía para qué servía el petróleo, no pasaba nada. Cuando se descubre la posibilidad del motor y del auto, del vehículo con motor, y ese motor necesita gasolina, ahí descubren la utilidad del petróleo. El petróleo transformado en gasolina es lo que se necesita para que funcionen los motores. Entonces, autos, camiones, van a funcionar con gasolina. Y ahí es donde el petróleo sube de precio así extraordinariamente, se dan cuenta que es muy útil el petróleo. Y ahí empieza la riqueza petrolera y hay toda una historia a partir de esto. El petróleo se vuelve una cuestión importantísima hasta el día de hoy. Los dueños del petróleo son casi dueños del mundo. Muchas guerras son guerras por el petróleo. La guerra de Irak fue una guerra por petróleo. ¿Sí? Muchos intereses actuales tienen que ver con los hidrocarburos. Bolivia vive de vender gas, porque acá, les repito, en Latinoamérica, productos como el gas o el petróleo son del Estado, no son particulares. En Estados Unidos son particulares. Si una persona en su propiedad tiene petróleo, tiene gas, ese particular vende y hace un contrato con el Estado para venderle al Estado, pero es de él, él gana con eso. Aquí no hay propietarios particulares del gas o del petróleo, es el Estado el dueño, es estatales. Pero bueno, el petróleo empieza a ser importante porque con eso se hace la gasolina. La gasolina es importante porque se han creado motores, el motor de explosión que trabaja con gasolina. Entonces, autos, camiones, ómnibus, todo lo que necesite ese tipo de motor necesita gasolina.
Entonces la gasolina se vuelve importantísima, el petróleo se vuelve importante. El petróleo que antes no servía para nada, no sabían para qué se servía luz, lo usaban para encender faroles, cosas así. Después adquiere una importancia extraordinaria. Y los dueños de eso son los nuevos ricos. ¿Sí? Todas las operaciones que se hacen a partir del petróleo son operaciones inmensas, complicadas. Las empresas petroleras son muy, muy fuertes y muy duras. Las empresas petroleras en Estados Unidos y las empresas petroleras también en el Oriente. Hay pueblos orientales, países orientales, que se han vuelto riquísimos porque han descubierto petróleo. Entonces el Estado se agarra ese petróleo, lo vende a las empresas y lo puede vender a empresas europeas o norteamericanas. Ustedes saben que hay varios países árabes que tienen mucho petróleo y lo venden a precios a veces bastante fuertes, y esos países se han hecho ricos a partir del petróleo, riquísimos. Hay países petroleros, y eso se mezcla a veces con la cultura también. ¿Sí? Tengo una sobrina que fue con su esposo a visitar varios lugares, fueron a España, después fueron al África, a Egipto, y se fueron después a uno de estos países petroleros. ¿Sí? Y en uno de esos países petroleros, no recuerdo exactamente cuál, hay árabes con toda su cultura árabe todavía viva. Y los árabes, especialmente como allá en ese lugar casi todo el mundo es rico, creen que pueden comprar todo. Y un tipo se acercó al esposo de mi sobrina, vino, y quería comprarle a su esposa. Dice, te la compro, ¿cuánto vale? Dice, no, 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 ¿cómo voy a vender a mi esposa? No, pero te la compro, a ver, dame un precio. Entonces fíjense qué extraordinario, países donde la gente llega a ser tan rica, pero su cultura todavía es una cultura medieval, que se mezclan la parte cultural y la política y la económica. Entonces un tipo rico cree que puede comprar a cualquier mujer que le gusta que ve en la calle. Entonces va y dice, estoy casada, a ver tu marido, te compro tu mujer, ¿cuánto quieres? Claro, yo le digo, al chico lo hubieras vendido, ganabas un montón de dinero y con eso te comprabas más esposas. Pero no estamos acostumbrados nosotros en América a este tipo de cuestiones, te compro tu esposa, o sea, no es parte de nuestra cultura. En la cultura árabe, en algunos países, eso no les parece extraño, comprarse una mujer, comprarse una esposa. No es extraño para ellos. Para nosotros sí. Para nosotros es una cuestión medieval, es una cuestión terrible. ¿Cómo vas a comprar una mujer? Pero allá no, allá se compra. Obviamente nosotros sabemos que en Occidente hay algo parecido a la compra de una mujer cuando una mujer se casa con un hombre porque es rico, no porque lo quiera ni nada, sino porque el hombre se enamoró de la mujer y a la mujer le conviene estar con ese hombre porque ese hombre es muy rico. Entonces se sabe que esa mujer está con ese hombre por interés más que por amor, digamos. Pero no es la cuestión legal que se sobrepase, no es que el tipo va y dice quiero comprar una mujer, sino que la mujer decide casarse con el tipo está enamorado de ella, entonces no es que el tipo la compre a la mujer, específicamente hablando. Aunque simbólicamente pensamos que sí, el tipo dice, bueno, yo tengo dinero, si te casas conmigo te voy a dar todas las comodidades. Eh, Cuando lo mataron a John Kennedy, su esposa Jacqueline eh, fue a refugiarse con Onassis, que era un hombre riquísimo, un griego que fabricaba barcos. Habían dos griegos famosos, riquísimos, porque fabricaban barcos. Es una historia que después se las cuento. Pero el asunto es que Jacqueline finalmente decide casarse con Onassis, el gran
el gran armador de barcos griego. Y se ha conocido más o menos las condiciones en que Jacqueline se casa. El tipo le tenía que dar no sé cuánto dinero cada día para gastos y para esto y para esto y para esto y para esto. Es un contrato terrible, donde Jacqueline, como ex esposa de presidente como Kennedy, había impuesto condiciones económicas y a muchos nos ha quedado la mala impresión de que eso fue como un negocio. Jacqueline se vendió a Onassis. Por una parte para que la proteja, porque Jacqueline dice, si van a matar a toda la familia Kennedy, yo quiero escapar de Estados Unidos, no puedo quedarme acá. Tengo que seguir con mis hijos para que no nos maten a todos. Entonces se casa con Onassis, magnate, millonario. Y Onassis, no sé si es que estaba realmente enamorado de Jacqueline, porque ya la conocían. Kennedy y Jacqueline habían estado a veces de vacaciones en alguno de los palacios, de las instalaciones que tenía Onassis. O sea, ya se conocían. Pero cuando lo matan a John Kennedy, Jacqueline se siente muy asustada por todo lo que está pasando y finalmente se casa con Onassis. Pero les repito, en ese matrimonio hay cláusulas bastante fregadas, ¿no? De todo lo que ella exigía. El tipo le tenía que dar, qué sé yo, supongamos, no sé, $3.000 por día para gastos diarios. Y tantos dólares si se quedaba, o tantos miles de dólares si es que se divorciaba. Toda una serie de cuestiones que pasan por lo económico. Entonces, claro, nosotros decimos, no estamos acostumbrados a que un hombre compre a una mujer, pero sí sabemos que, digamos, entre paréntesis, muchas mujeres se venden a un hombre rico para estar más seguras. Así que es como una compra disimulada, digamos. Pero el hecho de comprar a una mujer no está en nuestra cultura. Uno no va y compra a una mujer. Pero en estos lugares de cultura árabe, donde hay gente riquísima hoy en día por la venta del petróleo, los hombres son capaces de comprar una mujer que les gusta. Se cruzan la calle y dicen, te compro tu mujer y listo. Y es posible que a lo mejor en la cultura de ellos alguien la vende a su mujer. Es posible, porque si no, no existiría esta costumbre si no se manejara esta costumbre. Pero existe. Entonces, hay muchas relaciones de complementación o de interferencia entre la cultura y las clases sociales. Son dos temas que van bastante unidos. Bueno, todos los temas de la psicología social están unidos, pero este me interesa porque tiene que ver con lo económico y tiene que ver también con las costumbres. Entonces hay una cultura que es lo que se va formando con el tiempo. Tiene que ver con el idioma, las costumbres, eh, las novedades que se pueden asumir. Por ejemplo, una cuestión cultural. Aquí existe el Día de los Muertos, de difuntos, y hay determinado tipo de costumbres tradicionales con respecto a esto, porque se supone que ese día los muertos bajan, entonces hay que darles de comer, todo aquello, se, se comunican con los muertos. Pero después ha venido Halloween, que es una cuestión totalmente diferente, y entonces Halloween no reemplaza al Día de los Muertos, pero de alguna manera se ha impuesto. Eso se impuso en Bolivia, yo me acuerdo muy bien de esto, eh, creo que en la primera gestión de Sánchez de Lozada había una embajadora norteamericana, Rina, algo así, ya me había acordado el nombre. Eh, y esta embajadora norteamericana se hizo muy amiga del presidente, o el presidente muy amigo de la embajadora norteamericana, y hacían fiestas comunes, hacían fiestas en la embajada, como, como Sánchez de Lozada vivió mucho en Estados Unidos, sigue en Estados Unidos ahora, él tenía mucho contacto con la gente de las embajadas
Y ahí, en esa época, en esas fiestas, empezó a introducirse el Halloween, que es una fiesta muy común en Estados Unidos. No es una fiesta, es una especie este, de relato casi infantil. ¿M? Y en Halloween aprovechan para hacer fiestas. Entonces Halloween no reemplaza al Día de los Muertos, pero está cerca, está cerca. Y eso ya entró en Bolivia. Por ejemplo, por ejemplo, cuando yo era niño, todavía en la Argentina, todavía, cuando era niño, en Navidad se preparaba, se preparaba toda una cuestión sobre los Reyes Magos, el Niño Jesús, bla, bla, bla. Era una fiesta católica, pero poco a poco empezó a entrar la idea del Papá Noel. Y el Papá Noel, que es una idea norteamericana que deriva de una cuestión europea. ¿Sí? Santa Claus, para algunas personas, es San Nicolás, un santo que se adoraba, que es una cuestión originalmente rusa, además, tal como he investigado. Pero aparece finalmente San Nicolás y San Nicolás en, en el idioma de los pueblos del norte de Europa es Saint Claus, San Nicolás, en lugar de Nicolás, Nicolás, San Nicolás, Saint, santo, Nicolás, San Nicolás, San Nicolás. San Nicolás se deforma como Santa Claus. No existe Santa Claus, es San Nicolás, San Nicolás. Eh, pero eso se hace popular en Europa y de ahí pasa a Estados Unidos. Entonces los yanquis también han hecho de Santa Claus, y especialmente la Coca-Cola, la idea de un viejito barbón con su traje rojo, su gorro, y viene con su trineo a regalar juguetes. Todo eso es una cuestión en parte transmitida y en parte inventada, creada. Y eso después entró a Sudamérica. Y finalmente en la Argentina, o incluso acá en Bolivia, donde había una tradición más católica, digamos, más cristiana con respecto a esto, porque la Navidad es una cuestión cristiana. De pronto aparece todo este asunto, el símbolo ya muy, muy deformado de lo que era San Nicolás, transformado en Santa Claus y, y transformado a través de los franceses en Papá Noel. En francés la palabra Noel significa Navidad, Papá Navidad, Papá Noel. Entonces Santa Claus o Papá Noel son versiones ya desfiguradas de la adoración de un santo, de San Nicolás. Y todo esto se va mezclando. Entonces, las culturas actuales que nosotros tenemos son mezclas de influencias de un país sobre otro. Nosotros estamos muy influenciados por la cultura europea y norteamericana. Y poco a poco las culturas propias que tenemos en Latinoamérica se pueden ir perdiendo y se van perdiendo muchos aspectos culturales de Latinoamérica. Porque por razones económicas, países más fuertes influyen sobre países económicamente más débiles. Entonces los países fuertes van imponiendo incluso sus modas culturales, aspectos culturales, su propio idioma. En todos los países latinoamericanos hay un lugar donde se enseña inglés. Puede ser la universidad, un instituto, lo que sea, pero en todas partes se enseña inglés. ¿Por qué? No tenemos otros institutos para enseñar castellano en todas partes del mundo, pero sí hay institutos para aprender inglés en todas partes del mundo. Porque primero con Inglaterra y después con Estados Unidos, el inglés se fue posicionando como un idioma fuerte porque era el idioma de países fuertes colonialistas, países muy fuertes que han invadido otros países. En la India, por ejemplo, hay cualquier cantidad de idiomas originarios de allí, cualquier cantidad. La India es uno de los países que tiene más cantidad de idiomas, pero la gente culta de la India habla inglés, porque los ingleses dominaron la India durante muchos años.
aunque se fueron los ingleses con la revolución de Mahatma Gandhi, pero la gente siguió hablando en inglés. ¿Sí? Había un poeta que se llamaba Rabindranath Tagore, que escribía en bengalí, y todos sus poemas originales están en ese idioma. Pero él después, como sabía muy bien inglés, tradujo sus propios poemas al inglés y los empezó a publicar en inglés. Y a la gente le gustó mucho porque la temática era nueva y finalmente le dieron el Premio Nobel de Literatura por el 60 y tanto, por ahí. Y, eh, y bueno, se supone que uno puede leer bien las obras de Tagore porque él mismo las tradujo al inglés. Y bueno, y después es fácil traducir del inglés al castellano, al francés, a otros idiomas. Así que el hombre se hizo famoso, pero porque tuvo la suerte de que él, al ser eh, un hombre de la India culto, que pertenecía a la esfera alta, culta de la India, sabía muy bien inglés y podía escribir en su idioma original o en inglés también. Entonces él mismo tradujo al inglés sus poemas y se hizo famoso. Entonces, un hombre formado en una cultura oriental, como la India, por el hecho de haber aprendido inglés, pudo ser famoso también en Occidente, en Europa. Pero eso fue porque los ingleses dominaron la India durante mucho tiempo y les impusieron el idioma inglés. Entonces ahí ven ustedes cómo la política y la cultura están siempre cerca, siempre están mezcladas, siempre están relacionadas. ¿Sí? Lo político como poder político económico y lo cultural también como poder cultural que ayuda también al poder económico, ojo, ayuda mucho, porque si nosotros nos dejamos llevar, como nos hemos dejado llevar, por la cultura norteamericana y por los negocios norteamericanos, se llega a que un país pobre como Bolivia no puede luchar contra los intereses norteamericanos. Y yo lo veo en el cine. A mí me gusta mucho el cine, siempre me ha gustado. Pero antes acá en Bolivia, sí, hace 50 años que vivo en Bolivia, cuando yo llegué en 1970, muchos cines de acá eran parecidos a los cines de la Argentina. No había mucho, pero había bastante cine. Y llegaba cine de Europa, de Latinoamérica, de muchos lugares. Entonces uno, estando acá en Bolivia, podía ver cine francés, cine inglés, cine alemán, ¿sí? Cine italiano, cine latinoamericano. Pero después los cines se fueron borrando y aparecieron las compañías grandes que hacen un edificio grande y en ese edificio tratan de tener todo. Negocios, restaurantes, cines, un montón de salas de cine. Ni siquiera un cine, sino el gran cine, con varias salas. Pero casi todas las películas que dan son películas norteamericanas. Ya casi no vemos películas europeas ni latinoamericanas, a menos que una de las compañías norteamericanas distribuya una película diferente, digamos. A veces podemos ver alguna película argentina por ahí, o mexicana, pero porque a los yanquis se les ocurrió que esa película es buena y las compañías norteamericanas distribuyen esa película. Entonces los cines que tenemos acá son cines que están indirectamente en manos norteamericanas, con la cultura norteamericana. Por eso el 99% de las películas que vemos son hechas en Estados Unidos, con la cultura de Estados Unidos, no la nuestra. Esas son las películas que vemos. Pero todo esto es el efecto de lo comercial, no de lo cultural. Es decir, el efecto comercial de Estados Unidos ha hecho que se vayan borrando las culturas latinoamericanas, por ejemplo, y se las vaya reemplazando por todo aquello que a los yanquis se les ocurre hacer. Música, cine, noticias. Y de esa manera, la estructura económica de Estados Unidos llega a ser tan fuerte
que influye sobre las culturas, especialmente en Latinoamérica. Entonces terminamos hablando en inglés, leyendo en inglés, viendo películas norteamericanas, escuchando música norteamericana o europea. Por suerte, más o menos hemos intentado hacer algo propio, ¿no es cierto? Hay un folclore boliviano muy interesante, folclore argentino, folclore chileno, folclore, música folclórica o tradicional brasileña, a veces con algunas modernizaciones. Por ejemplo, en la Argentina, de los años 60 en adelante, comenzó a haber otro tipo de grupos folclóricos que se llamaban grupos vocales. Son grupos donde hacían armonizaciones vocales muy buenas, muy buenas. Acá Bolivia no llegó mucho de eso, pero yo lo hice conocer, por lo menos en una época, porque yo trabajé en radio también, y yo hice programas de radio y llevé mis discos para que la gente escuchara la nueva música folclórica argentina. Es decir, piezas, a veces especiales hechas para ellos, pero a veces piezas arregladas, piezas tradicionales arregladas, con armonías vocales nuevas, muy interesantes. Yo he dado programas sobre eso y he explicado además, he dado programas donde explicaba el porqué de esa música, cómo venía la evolución. Hacía escuchar primero un disco con esa pieza interpretada por un conjunto tradicional, después la misma pieza interpretada por un conjunto vocal moderno, para ver las diferencias. Eh, pero aún así, parece muy difícil superar la cultura impuesta. Primero los europeos nos impusieron su cultura. Yo hablo castellano porque ese es el idioma que me enseñaron desde que era niño. No puedo hablar otros idiomas fácilmente porque no son originales y en la escuela primaria que yo fui no nos enseñaban idiomas, recién en el secundario nos enseñaron un poco de inglés, francés, latín. Eh, pero acá en Bolivia, en muchos colegios, les enseñan inglés desde el jardín de infantes hasta que terminan la secundaria. Y aparte de eso hay muchos lugares también, en el Centro Boliviano Americano, en la universidad, para perfeccionar el aprendizaje del inglés. Y a mucha gente le interesa el inglés y el francés. Y hay mucha gente acá que se ha especializado en esos idiomas y han hecho tesis acerca de eso. Recién en los últimos tiempos hay gente que hace sus tesis sobre el idioma quechua o el idioma aymara. Hay tesis hechas sobre el estudio del idioma quechua o el idioma aymara que se han hecho en San Simón. En fin, poco a poco las culturas se mezclan, algunas culturas surgen, otras culturas decrecen o desaparecen. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de pueblos, chicos. No, la cultura no existe en el aire. La cultura existe porque hay pueblos, hay gente que habla un idioma, que hace pinturas, que hace música, que inventa costumbres. Todo eso, todo eso es la cultura. Y hay culturas, como les digo, que desaparecen. Y hay culturas que se imponen, como la cultura occidental, primero con Europa, después con Estados Unidos, eh, en casi toda Latinoamérica, quieras que no, tienes algo de la cultura europea o norteamericana. Formas de vestir, formas de hablar, música que se escucha, todo eso va influyendo. Todavía hay lugares en Latinoamérica donde hay un poco de resistencia cultural, ¿no es cierto? Es decir, bueno, enseñaremos quechua, que la gente no se olvide del quechua, que no se olvide de la aymara, que no nos volvamos todos norteamericanos hablando inglés. Por ejemplo, en la Argentina apenas había algo de quechua en Santiago del Estero, había, no sé si todavía existe, un, un instituto, una academia del quechua santiagueño en Santiago del Estero. Eh, tengo por ahí un pequeño diccionario del quechua santiagueño. El quechua, como ustedes saben, es un idioma de la época de los incas, pero los incas distribuyeron a su gente por todos lados. Entonces, el quechua ahora es un idioma difícil de entender porque en cada región se habla de una manera diferente.
se pronuncia diferente. En Ecuador, en Perú, en Bolivia, en cada región de ahí se habla, de manera, incluso en el norte de Chile, se habla un quechua diferente. En el norte de Chile también hay gente aymara. Entonces, estos idiomas se pueden diferenciar por el lugar donde se ha hablado, pero lo interesante es que sigue habiendo gente que habla quechua y habla aymara. Esto es lo interesante. Y les repito, lo que me parece muy penoso es que en el oriente boliviano habían culturas hermosas que están desapareciendo y a nadie le importa. Ha habido una especie de ceguera de la gente del occidente de Bolivia para tener relación con la gente del oriente de Bolivia. Y es por eso que mucha gente del oriente le tiene bronca a la gente del occidente de Bolivia. Los cruceños hace un tiempo atrás, antes de que suba Evo Morales, los cruceños se dice que tenían el proyecto de separarse de Bolivia, hacer Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, iban a hacer una Bolivia aparte. ¿Sí? Se iban a separar de Bolivia y iban a tener otro nombre, no sé cuál, pero iban a ser un país diferente. Después que llegó Evo Morales, todo esto ya se terminó. Fue un gobierno muy autoritario como para que no se parta el país. Pero escúchenme, no está lejano el día en que a lo mejor eso se podría producir. Bolivia se podría partir en dos. Y el gobierno, para que eso no suceda, está mandando gente quechua o aymara al oriente, para que haya una mayoría de influencia aymara y quechua en todo Bolivia, para que Bolivia no se parta. Pero eso está mal, porque no puedes imponer una población, una cultura, eso al final no tiene buenos resultados. Bien chicos, vamos a parar la clase acá, pero la charla de hoy ha sido para que ustedes se enteren por qué quiero que estudien los capítulos de clases sociales e influencias culturales. Es algo muy importante. Ya les voy a mandar después por escrito cuáles son los capítulos que tienen que leer, que no tienen exactamente esos mismos títulos, pero tienen que ver con eso. Listo, gracias chicos. Chau, chau.